Bien, vamos a hacer rápidamente un repaso, simplemente conceptual. Vamos a poner ahí, avísenme cuando tengan ya listo el PowerPoint para hacer un repaso, porque habíamos estado hablando acerca el miércoles anterior de dones, profetas. Y anterior, Marito, ¿qué habló? Apóstoles. Muy bien, decimos dones fundantes, porque precisamente es eso, establecer base o fundamento de la fe que fue dado una sola vez a los santos. Dice allí, los cimientos de una casa se ponen, ¿cuántas veces? Una vez. Si ya se pusieron los cimientos, ¿qué hay que hacer ahora? Edificar. Y así pasó para que nosotros podamos entender que hay muchos dones que no están operativos o que no están vigentes y que fueron necesarios para la construcción de lo que, si se entiende el término, de la iglesia. Así fue el plan de Dios para la iglesia. Dice, cuando están puestos se sigue con otra cosa. Vamos a Efesios capítulo 2, rápidamente, versículo 20. Vamos a buscar algunos textos. Efesios 2:20 dice, el 19 podemos leer, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y, ¿qué cosa? Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De lo que hemos estado viendo anteriormente, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el, fundamento. Nosotros nos edificamos sobre apóstoles y profetas. Jesucristo es la piedra fundamental de la iglesia. Pasamos a la próxima. Apóstoles, que había estado enseñando Mario, dice, sentido general solo significa el mensajero enviado. Fíjense, en sentido general y en sentido técnico vamos a ver. En el sentido más técnico fue dado a ciertos hombres, los 12, algunos otros como Matías. ¿Quién fue Matías? El que sustituyó o reemplazó ¿a quién? A Judas. Y después Pablo, también lo había explicado Marito, lo dice la palabra. ¿Por qué Pablo es un apóstol? Él no estuvo con el Señor. ¿Pero por qué es considerado apóstol? Marito, ¿por qué? Bien, en ese encuentro, ¿cómo? Exacto, él tuvo un encuentro con el Señor, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9. Nosotros vemos y después él cuenta de cómo fue el encuentro con el Señor, cómo él tuvo esa visión, cómo el Señor lo llamó, y él después inclusive defiende su apostolado, ¿no? Entonces, después fíjense que otros se mencionan también como apóstoles, en el sentido general, como Bernabé, como Jacobo, el hermano del Señor Jesús y algunos otros, y ahí tenemos algunos textos. Porque en el sentido técnico, o en sentido general, perdón, apóstoles significa eso, enviado. Hoy, ¿por qué decimos que no está vigente el don de apóstoles? ¿Por qué escuchan ustedes de algunas otras iglesias donde se pone muchos énfasis, y aparte hace poco tiempo, no hace tanto, el tema de los apóstoles? ¿Alguien sabe por qué? No, pero ahora, los que estamos actualmente, ninguno fue testigo de la resurrección del Señor. ¿Pero por qué dice yo soy el apóstol? ¿Los tienen los? ¿Te acordás cuáles son? Digamos que tienen varios dones. Bueno, bien, se dan cuenta que es lo que decíamos en la introducción, de que a veces hemos recibido enseñanza en otras iglesias, y esto que ha surgido de los apóstoles, como decía, no es hace mucho tiempo, pero algunos sí dicen son apóstoles. Yo tengo entendido también que algunos tienen que haber fundado iglesias. Si han fundado iglesias,
obras, entonces ya están calificados, cualificados para ser apóstoles, lo cual no es lo que enseña la Biblia. Entonces, requisitos, lo encontramos en la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 1. Ustedes siempre tengan en cuenta ese texto, porque van a elegir al sucesor de Judas. Había un par de candidatos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 21. Hechos 1, 21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, ¿quiénes eran los que estaban con el Señor todo el tiempo? Los discípulos. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno, el que faltaba, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí tenemos a Matías. Haber acompañado al Señor Jesús desde el principio, requisitos, y haber sido testigo de la resurrección del Señor. Pasamos a la próxima. Profetas, que también nos estuvo compartiendo el hermano el miércoles pasado, que en sentido general es el que predica. El predicador es el profeta porque habla, ¿qué cosa? El mensaje de Dios. Si vamos a lo específico, había profetas que, ¿qué significa profeta? Un portavoz de otro. Dios le da un mensaje y esa persona tenía que dar ese mensaje o transmitir ese mensaje a una persona, a un pueblo, acerca de lo que Dios les quería comunicar. Entonces, en realidad, profeta es el portavoz de otro. Dice, en sentido específico, mensaje de Dios por revelación especial declarándola. Ahora tenemos la revelación, ¿qué cosa? La que tenés en tus manos, la palabra escrita. No hay necesidad de profecía adicional. Muy bien. Entonces, apóstoles, profetas, estamos hablando del fundamento. Vamos a la próxima. Don de sanidad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Hoy nos toca hablar acerca de estos dones. En lo que no hay acuerdo entre los hermanos que enseñan la palabra, estamos hablando de los evangélicos, en lo que hace a sanidad y milagros, que están relacionados, son evidentemente relacionados entre ellos, pero dice la Biblia 12:9, está hablando de los dones, y dice a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otros de profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y algunos más que agrega. Y dice el 11, a todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a ver ahí. Don de sanidad. Esta es la capacidad dada por Dios para restaurar sobrenaturalmente, faltó ahí, instantánea y en forma total, la salud de una persona. Puede referirse a distintos tipos de curas, tanto dolencias emocionales como corporales. El poder para sanar es de Dios y solo de Dios. Ustedes se acuerdan cuando estaba Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, y dice que había un hombre allí cojo de nacimiento. Él esperaba que ellos le pudieran dar algo, digamos una limosna. Esperaba, dice, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Porque era el poder
que ellos recibían de parte de Dios, habían recibido, ¿para qué? Para dar confirmación a la gente de que Dios estaba con ellos. ¿Qué había pasado? El Señor ya había muerto, había resucitado, había ascendido y ya no estaba más con ellos. ¿Qué poder tenían los discípulos? ¿Cómo era creíble el mensaje de ellos si ya no estaba el Señor? Bueno, estas obras milagrosas de sanidad, de milagros que ya vamos a ver, sirvieron para dar testimonio de que el poder de Dios y el cual él había prometido a sus discípulos estaba en ellos. Entonces la gente creía. Y Dios ya le había dicho a ellos que iban a tener este tipo de poder y que en su nombre iban a hacer muchas cosas. Y una de estas cosas era sanar a enfermos, a personas. La sanidad como don perteneció a los apóstoles de la iglesia del primer siglo. ¿Para qué? Lo que estamos diciendo, confirmar que su mensaje era de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Dice Pedro en su discurso, en su mensaje a los israelitas, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y ahí empieza a hablar acerca de Jesucristo. Y capítulo 14, versículo 3 de Hechos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, ¿qué cosa? Que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor utiliza a los apóstoles y empiezan ellos a tener estas intervenciones en las personas para mostrar el poder de Dios, para que la palabra y el mensaje que ellos pudieran dar estuviera también, sostenidos o confirmado en base a los hechos prodigiosos que ellos podían hacer en nombre de Dios, siempre en nombre del Señor. Ahora bien, vamos a ver nosotros, si empezamos a recorrer las cartas apostólicas, que este don de sanidad dejó de estar vigente. Aunque siempre reiteramos que Dios es el Dios soberano en el cual puede hacer lo que Él quiere. Y preguntamos, ¿Dios sana hoy en día? ¿Qué les parece? Por supuesto que sí. Y lo reafirmamos aquí otra vez. Dios es un Dios que sana y lo cantamos también. Pero lo que hace el don de sanidad, donde Dios dio estos dones a sus apóstoles hoy, no está operativo. Y vamos a ver que recorremos nosotros las páginas de la Biblia y ya inclusive en los últimos años los apóstoles, la gente estaba enferma y seguía enferma. Y en la soberanía de Dios, algunos sanó, otros no. Pero vamos a ver algunos ejemplos, si ustedes me ayudan, buscamos la próxima. Vamos a leer esto primero, dice: siempre fue un don de confirmación de poder de Dios para los incrédulos. El don de sanidad se utilizó en la era apostólica. En los últimos años de los apóstoles, la gente que estaba enferma así quedó. Dios no sanó a Pablo. A ver si alguno me ayuda a buscar esos textos. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. No se sabe bien qué problema tenía Pablo. Algunos piensan problema de visión. Pero lo cierto es que él había rogado al Señor. Dice 2 Corintios 12, 9. ¿Alguien lo tiene? Muy bien, tenía un problema de salud, tenía un problema físico, aparentemente
es así y dice que él ruega al Señor, dice, lo he hecho 3 veces, dice el versículo 8, que lo quite de mí. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Y a veces me hace pensar en las situaciones que vivimos los creyentes. ¿Quién de nosotros no está enfermo? O pasa por una enfermedad. O pasa por una situación constante, un dolor permanente, una situación angustiante, un flagelo en nosotros, puede ser en lo físico. Y sin embargo el Señor en su soberanía a veces permite esto en nosotros para que nosotros podamos considerar el poder y el amor de Dios, la suficiencia de Dios en la dificultad. Hermanos, el Señor trabaja con nosotros de innumerables formas. Y hemos visto, y aquellos que tenemos algunos años en el Señor, a hombres y mujeres muy fieles en los caminos del Señor, con enfermedades tremendas. Y el Señor lo ha permitido para trabajar en ellos la fe, para que sean de testimonio a otros también. Y el Señor permite cosas en nuestra vida muchas veces porque aún está aquel que es el alfarero y nosotros somos el vaso de barro, que tiene que ser moldeado muchas veces, que tiene que ser puesto en el fuego de la prueba. Eso que tal vez Dios quiere en vos y en mí trabajar, tal vez nuestras palabras, nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestras prioridades. Y a veces el Señor puede trabajar en esto también. Y decimos, ¿y por qué no sanó a Pablo? Pero también nos preguntamos, ¿por qué no sanó a Timoteo? ¿Se acuerdan que dice 1 Timoteo 5:23? Lo que pasa es que no se ve bien, pero 5:23 parece que tenía una úlcera, un problema estomacal. A ver, ¿alguien si tiene ese texto? Ahí está. Timoteo, ¿te duele el estómago? ¿Te pasa eso regularmente? ¿Es tu aflicción? Anda a buscar tal hermano que él te sane. ¿Qué le da? Una receta, podríamos decir casera, no sé. Dice, ya no bebas agua, toma vino. Estamos nosotros ya mirando las cartas apostólicas. Tenemos otro ejemplo. Pablo habla acerca de un hermano llamado Trófimo, 2 Timoteo 4:20, que hablando acerca de los hermanos y todo este movimiento que ellos tenían, a ver si es 2 Timoteo 4:20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Fíjense que ya no vemos evidencia nosotros del don de sanidad en ejercicio. ¿Por qué no sanó Pablo a este enfermo u otro hermano? No, dice, lo dejé allí enfermo. Vamos a otro ejemplo. Epafrodito, Filipenses 2:27. Qué tremendo, ¿no? Un hermano colaborador, como él lo califica, compañero de milicia, de ministerio. Eso es, estamos en la misma batalla, luchando por Cristo. El mensajero dice, estuvo enfermo, y nada más que eso, sino que a punto de morir. No solamente eso, sino a punto de morir. ¿No podría haber sido sanado? Y tenemos nosotros la carta de Santiago, tal vez una de las más antiguas del Nuevo Testamento, donde dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, ¿qué cosa? Llame a quién? A los ancianos de la iglesia y oren por él. Y dice que lo unjan con aceite. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se fue tergiversando, manipulando este tema del don de sanidad?
Nos preguntamos muchos hermanos a veces, ¿por qué ponen fechas a veces en ciertas iglesias, es decir, días de sanación y milagro? 6, 7, 8 de abril, fin de semana de sanación y milagro. ¿Lo han visto ustedes estas campañas? Y muchas veces. ¿Y por qué pareciera que el fluir, si vamos a hablar de esta forma, o el poder de Dios se va a manifestar esos días, en ese horario, con ciertos hombres? Podríamos invitar a estos hombres que supuestamente vienen de Dios y a recorrer los hospitales, a sanar en la soberanía de Dios, no en un horario establecido. Que recorran. ¿Cuántas personas que sufren enfermedades incurables? ¿Por qué noche de sanación y milagros? Dios en su gracia y en su soberanía puede hacer lo que Él quiere. Y hoy sana. Que ese concepto hoy nos quede. Dios puede sanar porque Dios nos manda a la iglesia a orar. ¿Por qué tenemos los motivos de oración los días miércoles y lo pasamos en el grupo? De hermanos y hermanas que están enfermos, padeciendo. Y somos testigos muchas veces de aquellos que parecía el diagnóstico no muy bueno o malo, y sin embargo Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios lo sanó completamente. Pero es en la gracia y la soberanía de un Dios que también puede sanar hoy en día, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero vamos mirando la evidencia bíblica nosotros de aquellos hombres que Dios usó y Dios mostró su poder para confirmar el mensaje y para que las personas pudieran creer que ellos no estaban solos, que ellos no hablaban por su cuenta, sino que Dios los había enviado. Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios, cuando empieza a hablar allí en Juan capítulo 3 con el Señor Jesús. Y allí empieza, dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Y en esa conversación el Señor lo lleva a creer en Él, en poder manifestar ese poder y que Él pudiera tener esa visión. Los milagros de Cristo nunca fueron un fin en sí mismo, siempre fueron señales, signos de las afirmaciones que Él había hecho. Sigamos. Don de milagros, como decía recién, está muy relacionado. Dice la capacidad dada por Dios para realizar señales especiales o prodigiosas. El don de milagros parece tener énfasis sobre la manifestación y autenticidad de un apóstol y su mensaje. Una persona con este don podría realizar milagros en gran escala. La palabra milagro viene de dunamis, que es poder. Podría incluir echar fuera demonios, resucitar a los muertos y ejercer poder sobre los elementos. El propósito principal para los dones de milagro era probar o autenticar que el evangelio era verdadero y que los apóstoles eran verdaderos mensajeros de Dios. Este don de milagros también, cual nosotros vemos los milagros y proezas que Dios realizó a través de la palabra ya en el Antiguo Testamento por medio de hombres, como por ejemplo Moisés. Dios hizo un milagro a través de los profetas. Dios, vemos en la palabra de Dios a Jesucristo realizando milagros, a los apóstoles. Ahora, preguntamos lo mismo, ¿hoy es un Dios de milagros? ¿Dios hace milagros? Por supuesto que sí. Ahora, ¿está el don de milagros? Nosotros también vamos a ver que estas manifestaciones de poder también ya no vemos en los escritos de Pablo haciendo mención a los milagros, ya en los escritos, por ejemplo, a Timoteo, a Tito. Siempre estos milagros que tienen que ver con señales, como dice ahí, poderes, maravillas, siempre apuntan a algo relevante. Dios quería hacer algo a través de eso. Dios quería manifestar su poder en medio de ellos. Ahora bien,
nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios cómo estas cosas, a través de los siglos, a través de los tiempos y de ciertos hombres de relevancia en el mundo evangélico, fueron cobrando importancia. Ya vamos a ver otros dones como el don de lenguas. Pero en lo que hace a sanidad y milagros, yo no me atrevo a decir que muchos o todos en realidad lo hacen de una forma deshonesta en el sentido de enseñar esto. Hay gente, como decía al principio, que ha aprendido esto en sus iglesias y busca este tipo de dones. Pero sí sé de tantas personas que han usufructuado, han tratado de obtener un bien, un beneficio en este tipo de campañas, en este tipo de llamados, donde las personas simplemente van buscando un bienestar personal físico, algo extraordinario, donde tal vez están buscando en diferentes lugares. Yo he sabido de personas que dicen, bueno, anda a la iglesia, te van a sanar, o van a hacer un milagro, o anda después, te enterás que fueron al curandero. Y después, buscando la solución, la salida a eso que pareciera no tener solución. Y que sea siempre en nosotros el estimular a las personas a conocer a Cristo. La verdadera transformación viene cuando la persona tiene un encuentro con Jesucristo. Y nosotros dependemos de Él. Si estamos enfermos, o un hijo, o un hermano, o un familiar, vamos a orar por Él. Vamos a clamar a Dios por Él, por su sanidad, por su restauración, pero siempre sujeto a la voluntad de Dios. Siempre sujeto al designio de Dios. El mismo Señor Jesús, cuando tenía que enfrentar lo que iba a ser después su pasión, su muerte, dice, Padre, no quisiera evitar este dolor, en otras palabras, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el modelo que tenemos que seguir. Que este Dios que no cambia, que puede sanar, que puede hacer milagros, que puede hacer proezas, ese Dios poderoso a quien nosotros adoramos y cantamos de Él en estas cosas, tenemos que entender también que la palabra de Dios es clara respecto a este tipo de dones, necesarios para que la gente pudiera creer el mensaje de estos hombres que habían quedado, Él ya no estaba. Entonces, vamos nosotros para terminar, ver qué dijo Jesús en cierta ocasión, hablando a algunos de ellos que ya, por supuesto, advertía acerca de engañadores. Mateo capítulo 7, versículo 21. No sé si tenemos otra imagen más. ¿No? Bien, Mateo 7, versículo 21. Es muy categórico el Señor respecto a esto y también después en las cartas nosotros encontramos advertencia de aquellos que son engañadores. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, fíjense, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la respuesta del Señor y ese es el calificativo del Señor a aquellos que engañan, aquellos que hacen mal, que utilizan muchas veces a las personas en su necesidad, las engañan. Satanás, dice la Biblia, es el gran engañador. Y tenemos allí 2 de Tesalonicenses capítulo 2 también, versículo 8.
estos textos que estamos leyendo, traten de marcarlos si es posible. 2 Tesalonicenses 2:8, hablando de tiempo futuro, pero acá está la descripción del engaño de Satanás. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Será una de las características del anticristo, engañar a las personas. Hermanos, cuando nosotros veamos este tipo de manifestaciones, podríamos decir, de aquellos que tratan de poner en relieve estos dones que entendemos en la palabra, hoy no son necesarios. Y volvemos a reiterar para que nadie se vaya confundido a este lugar. Dios es un Dios que sana, es un Dios que hace milagros. Pero cuidado con aquellos que manipulan a las personas tras un beneficio personal. Como decía, no solamente ponen un horario, una fecha, sino que llama la atención que se pasen colectas, ofrendas justamente ese día. ¿Por qué no llevarlos a lugares donde van a ser realmente útiles si así fuera? Como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de Jesucristo. Y si el Señor permite en nosotros una dificultad en lo que hace a lo físico, a una enfermedad, si es necesario que Dios manifieste de una forma milagrosa en nuestra vida, lo podemos palpar porque es nuestro Dios grande. Dios hizo esto. Dios, podríamos decir en primer lugar, lo maravilloso es que Dios me salvó. Es considerar la gracia de Dios, que siendo pecador Él se fijó en mí. Él me perdonó. Él me hizo una nueva persona. Él me hizo ahora un ciudadano del cielo. Para que no erremos. Y aquellas cosas que inclusive nosotros podamos ver que nos maravilla, si no está allí Satanás también, engañando. Inclusive en los propios lugares que se llaman cultos al Señor y tal vez no lo sea. Donde hay desórdenes, donde hay muchas veces manifestaciones que están muy alejadas de lo que los enseña la palabra de Dios respecto a aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Seamos prudentes en este sentido, estemos alerta y que el Señor nos dé siempre el discernimiento para entender cuál es su enseñanza. Vamos a dejar acá, que el Señor nos bendiga en este tiempo y podamos seguir aprendiendo más acerca de los dones espirituales.